Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más. Gerardo y Marc, os saludamos desde la Resma y hoy tenemos el placer, el gustazo de contar con Marta Cartu. Nacida en Barcelona el año 1989, licenciada en Bellas Artes y es, creo, nuestra primera artista plástica que tenemos el placer de entrevistar. Además, con la peculiaridad de que Marta, una de las disciplinas que practica es la del cómic. Y el cómic y el mundo de la autoedición, que es uno de los motivos por los cuales abrimos este canal para hablar de esta gente que se mueve por los márgenes, que abre nuevos caminos en el mundo del cómic que nos parecen interesantes. Y hablo en nombre de Gerardo. Gerardo, perdóname. Creo que Marta es uno de esos referentes que tenemos ahí, como un farito, ¿no? que nos ilumina o que nos muestra uno de los caminos más interesantes por los que transita ya el cómic hoy en día. Marta, el último trabajo que ha publicado y es el que nos lleva hoy a tenerla aquí como excusa, que es simplemente una excusa para traerla, es Hola Siri, que es su último trabajo, también hecho desde la autoedición y que lo ha podido realizar gracias a una beca Injuve. Y luego podemos ver el recorrido que ha hecho Marta a lo largo de esta última década, desde 2009-2010 hasta este 2021. Pero sí que le quería preguntar, y para abrir un poco ahí la conversación, es si Hola Siri es un proyecto que ve la luz gracias a Injuve o es algo que tenías ya pensado de antes, Marta. Es un poco las dos cosas, porque o sea, esa semilla, esa idea estaba, pero aún era todo un boceto. Y al ver que aparecía la convocatoria de Enjuve, fue para mí la motivación de decir, voy a empezar a ordenar esto, voy a empezarle a dar forma, voy a empezar a hacer las primeras páginas para presentarlo. Y bueno, pues realmente una cosa llevó a la otra. Y siempre, tu idea siempre fue, bueno, hola Marta, que no te he dicho hola, perdóname. Hola. Hola. Tu idea siempre fue autoeditarlo. Lo digo sobre todo porque, claro, es la obra más larga que has hecho hasta la fecha, es un señor libro. Tú hasta entonces habías hecho fanzines, ¿no? Más breves. No sé si había sido siempre tu idea. La verdad es que no me lo planteé. Creo que para mí es tan natural autoeditarme que tampoco no sé, simplemente empecé a hacer el trabajo y cuando veía que ya empezaba a tener todas mis páginas, que eso ya había cogido forma, en lugar de pensar en hacer como un dossier y ir a plantearlo en alguna editorial, pues simplemente decidí tirar por esa vía y bueno, y apostar por la autoedición, pero surgió más en ese mismo momento. Creo que fue algo natural. Es como que cuando pienso muchas veces los cómics, también lo estoy pensando en cómo se leerán, en cómo Ujú. será ese libro, y entonces creo que me fue saliendo natural todo eso. De repente también me pareció súper chulo poder contactar con una imprenta y aprender también como de todo este mundo, porque yo en la autoedición trabajo o sea, con tiradas mucho más cortas y voy a imprimirlo en copisterías, o sea, me muevo en otro registro, digamos. Sin embargo, para esto también era una oportunidad para mí para pasar a otro tipo de registro, conocer una imprenta, ver cómo son las máquinas, el proceso del offset, no sé, me parecía muy chulo Mm. conocer todo eso realmente y pasar no sé, por todo el proceso así como más integral de la producción del libro. Me parecía estimulante. Mm. Y cuéntanos, aunque el Siri del título ya da alguna pista, ¿nos puedes contar un poco de qué va este Hola Siri, Marta? Sí, claro. Bueno, la Siri trata sobre la vida especulada, la vida ficticia de esta asistente de voz que todos conocemos y de repente entras en lo que sería su mundo, su día a día, ver cómo sería vivir la vida de Siri si ella fuera una persona de verdad. Y básicamente es eso, y a partir de esto, pues descubres, bueno, pues sus malestares, estos malestares contemporáneos que creo
hay toda una parte de una generación, o al menos de mi generación, que hemos experimentado. Además, también con el hecho de ser una mujer, pues también cosas con las que se encuentra, bueno, etcétera, etcétera. Ese es el punto de partida. Ahí en Hola Siria hay muchos temas que tú ya habías venido explorando en fanzines, ¿no? De hecho, yo creo que desde quizás el principio no, porque tú tienes por ahí algunas historias bastante tempranas, ¿no? Allá por 2011, una cosa así. Tienes alguna historia corta, pero yo recuerdo, por ejemplo, leer Gotelé y ahí ya veo esos malestares, ¿no? Contemporáneos, esa alienación por todo el tema de la vivienda, la precariedad, y sobre todo veo un antecedente muy claro en Siri, en dos fanzines, que uno es Even in Deserts There is Water, y a ver si lo encuentro, un tumor muy guay, ¿no? No sé cómo ves tú el proceso desde dentro como autora. Bueno, sí, es verdad. Creo que hay unos temas de interés que son mis ejes y mi trabajo siempre va circulando en torno a ellos. Desde el primer fanzine que saqué como tal, pensando en que eso sería un libro, que era el de Aprendiz de mucho, oficial de nada. Uh-huh. O era al revés el título, ahora me he liado. Bueno. Sí, era Aprendiz de mucho, oficial de nada. Bueno, desde ese, sí, es verdad, siempre ha ido todo en torno a ese tema. No sé, supongo que tendrá que ver con lo que ha habido en mi generación, esa crisis que tuvimos cuando nosotros éramos estudiantes universitarios, que creíamos que cuando acabáramos la universidad pues todo sería maravilloso y de repente pues todo era peor que antes, ¿no? Bueno, no sé, supongo que a nivel generacional nos han afectado primero una crisis, luego otra, y esas cosas supongo que me han ido marcando y trato de reflexionar en torno a ello. Sí, además es que... Ay, perdona, Marc. No, sigue. No, iba a comentar el tema de la crisis, que yo siempre lo digo, cuando doy clase de historia contemporánea y llego a los años recientes, siempre se lo digo a mis alumnos y alumnas, que la manera de salir de la crisis a nivel macroeconómico ha sido hundirnos en la más absoluta de las miserias. O sea, la manera de salir de la crisis ha sido condenarnos a la precariedad más absoluta. Entonces es como que para toda una generación la crisis ya no es algo pasajero, sino que va a ser algo con lo que seguramente habrá que vivir toda la vida, ¿no? Con todas las enfermedades sociales que eso provoca. Y por eso me interesa tanto tu trabajo, porque es como una especie de crónica, ¿no? De la precariedad, pero muy íntima al mismo tiempo, porque yo creo que a ti, corrígeme si me equivoco, lo que más te interesa es cómo afecta a nivel personal, ¿no? A la gente. Sí, sé que es una idea que igual, una frase que se ha dicho mucho y no sé hasta qué punto está trillada, pero para mí es muy importante y es como lo personal es político. Entonces, a mí me gusta, o sea, para mí o sea, yo cuando hago mis historias quiero hablar o reivindicar cosas, como poner cosas encima de la mesa del contexto en el que vivo. Pero no quiero hacerlo como desde un panfleto, siempre intento como desde la subjetividad, desde lo personal, ir hablando también de todo aquello que el contexto nos va afectando, nos va marcando. E intento como buscar como ese equilibrio entre lo personal y el contexto. Por eso, porque creo que todo es político, básicamente. Y esa reflexión nos lleva, el otro día estábamos comentando con Gerardo, ¿no? Es una conversación que tenemos recurrentemente con este movimiento, estos autores que os movéis más por la experimentación o la vanguardia, que os acercáis al cómic desde un camino menos ortodoxo, ¿no? Que hay un discurso, hay gente que incluso cree que la vanguardia no puede tener un discurso político y sin embargo cuando leemos tus fanzines es algo evidente y no solo tú, no sé si te sientes que formas parte de otra comunidad que también tiene una fuerte lectura política, ¿no? Gente que se mueve desde una gráfica más de vanguardia. Pienso en Nadia o pienso incluso en María Medem, que tiene discursos bastante políticos, o bueno, pero el otro día no salían nombres y salían solos, ¿no? Ana Galván, etcétera, etcétera.
No sé tú si crees que hay esta incapacidad o hay como una pared que impide ver o hacer una lectura política de esta gente que os acercáis al cómic desde la vanguardia, Marta. A ver, claro, es que no veo que sea incompatible una cosa con la otra. Creo que se puede experimentar con lo formal y jugar con estéticas que no son lo más mainstream, pero al mismo tiempo que haya contenido. Es que de hecho, bueno, es algo bastante como discutido en la historia del arte, ¿no? A veces el versus siempre, del el contenido y el contingente. Pues justamente para mí, cuando hago fanzines, para mí la gracia es que todo eso tenga una entereza, que no se separe contenido y contingente, sino que todo es un todo, que desde el contingente o desde esa forma o desde la edición tiene sentido y coherencia todo lo que se está narrando. Y eso, entonces, no puedo hablar por todo el mundo, pero sí desde mi trabajo tengo muy claro que eso, que no se va a separar una cosa de la otra, que puedo experimentar con lo formal y explicar cosas al mismo tiempo. Y bueno, y lo que me comentabas de otros compañeros y compañeras, pues no sé, no creo que sea que decir, bueno, no sé, o sea, esta casualidad de que estemos tratando temas similares o que los tratemos de la misma forma, más o menos, supongo que se debe pues al contexto justamente, ¿no? A que nos afectan las cosas del mismo modo y que las estamos contando, el cómo nos afecten, al final eso, pues esos temas de interés se parecen o tienen puntos de conexión, ¿no? No sé si he respondido a lo que me preguntaba. Sí, creo que sí. O sea, que es una duda que siempre, o sea, parece que haya una incapacidad entre practicar que la vanguardia pueda tener un contenido más allá del estético, ¿no? Que es ese dilema que siempre nos... Es que de hecho las vanguardias históricas eran pura política. Exacto. Es que es no entender, ¿no? La cosa. Yo supongo que para mucha gente, cuando ven una determinada estética o unas determinadas formas en un cómic, ya no hacen el esfuerzo de ir más allá, ¿no? Y dicen, bueno, esto es un experimento, ¿no? Una cosa así, bueno, no lo sé, pero es evidente, ¿no? En tu trabajo toda esa preocupación. Si queréis, lo que puedo hacer es ir compartiendo para que la gente vea algunos de tus fanzines, Marta, ¿os parece? Claro. Sí. Seguimos la conversación. Vamos a ver. No, esto es lo tuyo, Marta, disculpad. Lo que quería enseñar primero era la presentación de Marc para que se vea los fanzines. ¿Era esto? No, vuelve a No, ser el mismo. vuelve a ser lo mismo, perdonad. Es que tengo demasiadas cosas abiertas. Pero seguid hablando, por favor, seguid con la conversación. Seguimos. Bueno, ahora cuando nos ponga Gerardo. De hecho, la presentación que vas a proyectar es algo que teníamos preparado para el Graf, que jamás fue. Y allí yo le quería preguntar, porque hay uno de los trabajos que yo había cuando chequeaba, y esto es una curiosidad, y te quería sacarme la duda. Tú, previamente a 2011, el primer trabajo que tú consideras tu primer trabajo que nos has mencionado antes, Marta, participas en un cómic colectivo de la escuela Joso, de No Banda? ¿Ellas son únicas? ¿Puede ser? Sí, wow, eso tiene muchos años realmente. Estaba en primero de carrera cuando participé en eso. ¿Y tú participas porque pasaste por la Joso o cómo llegas a participar en ese Sí, proyecto? yo estudié en la escuela Joso y ahí estudié manga, además. Porque cuando era adolescente me flipaba el manga y los fines de semana iba a hacer un curso y fue muy guay porque empecé a conocer a gente que también le gustaba mucho dibujar y le gustaba el cómic y eso para mí fue algo muy importante como adolescente. Entonces eso fue muy chulo porque, bueno, con ese grupo pues fuimos manteniendo la relación con el tiempo y algunas de estas personas siguieron estudiando en la JOSO, yo no, porque yo después del bachillerato artístico cursé Bellas Artes, pero
ellos como estaban metidos en ese círculo, pues estaban, bueno, con lazos con esta publicación que se iba a hacer de No Banda, que la llevaba un chico muy majo que luego el pobre falleció porque tuvo un cáncer, pero era una persona maravillosa. Y bueno, el caso es que hizo una publicación con chicas y me pidieron de participar porque yo aún tenía como esos puentes con él. Y eso, sí, esa fue mi primera experiencia con publicar algo, fue todo un Ujú, reto para mí. O sea, tú entras en el cómic como lectora de manga, Marta. Exacto, sí, sí. ¿Y cuáles, si nos quieres compartir estas lecturas que te Ostras, familiarizaron con el lenguaje? No sé. a ver, es que son cómics que ya no me leería, ¿eh? Me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, en su momento fueron importantes. Me gustaba mucho algunas historias así como más de chicas, me gustaba Sakura, me gustaba Karekano, que eran así como mangas más de chica. Ujú, Pero creo que algo que tenían muy chulo, realmente más allá de los romances o cosas un poco clichés que puedan tener, es que había mucha subjetividad ahí detrás. Yo creo que por eso me enganchaban o les enganchaban a gente que le gustaba el manga tanto como yo, porque en verdad es muy psicológico. O sea, hablaban abiertamente de cómo se sentían, de lo que pensaban, ¿no? Que si te dan a ti, no sé, un Mortadelo y Filemón, yo nunca me sentí identificada con eso, ¿no? Entonces realmente me encantaba. Y eso, entré más por el manga de chicas y conforme fui creciendo, pues empecé a disfrutar de los mangas que llaman más seinen, que es como para adultos, pero no adultos en el sentido de eróticos, sino adultos de historias más de adultos. Y entonces hay uno que se llama El arma definitiva, lo miraba porque lo tengo aquí en mi Mm. biblioteca, y ese me marcó muchísimo, El arma definitiva. Fue de los mangas que más me han gustado, junto con Evangelion también, Scaflón, esos me gustaban mucho. ujú, Y ahora de hecho sigo leyendo Gekiga también, que ahora sacan con Gallo Ediciones, que me ujú. gusta mucho. O sea, tampoco lo he dejado el manga, solo que intento acceder a un tipo de títulos que igual, pues evidentemente no sería el que accedía con Ujú. 13 años. De hecho, es curioso que digas eso porque ahora que lo pienso, el Gekiga tiene ciertas conexiones con el trabajo que tú haces, ¿no? Porque también suelen tener una visión bastante crítica de la sociedad y muestran un poco esa precariedad, ¿no? De muchas personas que se quedaron al margen del milagro económico japonés, ¿no? Mientras el país vendía una imagen triunfalista y moderna, había gente ahí muerta en la miseria. No sé si es eso lo que te interesa del Gekiga o... A ver, tampoco de tanto tiempo que lo leo como para que sea un pilar en lo que hago, pero bueno, lo único que quería decir es que no me he desconectado del manga, no es que lo vea como algo de adolescentes y hasta solo que de adolescente me atrajeron unos títulos y ahora me atraen otros, pero sí que es verdad que esa parte del Gekiga me parece muy interesante. El último que me leí era El hombre sin talento. Ujú. Guau, es de los que más me han gustado, se me ha gustado muchísimo ese manga. Está Es muy una chulo. pasada, sí, sí, de Ujú. SUE. También lo recomendamos sin reserva, vamos, a toda la gente que nos esté Sí, de escuchando. hecho, y la colección Gekiga de Gallonero, pues también Mm, totalmente recomendada. muy chula. Muy bien. ¿Y durante tu etapa en Bellas Artes, te apartas del cómic o No, sigues conectada? ¿Que sigues leyendo? sí, 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 por supuesto. Sigo Ujú, leyendo y en toda esa época me atrajo mucho lo que era la novel manga, que era un movimiento que salió del Frédéric Boilet de ujú, Francia, que se fue a vivir a Japón y empezó como a tejer como un círculo de autores que de algún modo hacían algo entre manga y cómic de autor europeo. Entonces esa estética me atraía mucho y creo que fue por eso que fui entrando cada vez más en el cómic europeo, que igual de entrada lo asociaba más a estos clichés ergué y me habían puesto como un poco una barrera, pues de repente como que pude bajar barreras un poco con esto y empecé a, a entrar pues en este mundo, sobre todo los títulos que sacan una editorial que se llama Punen,
Punenmon, que no, Sí, no de Punen, es que habían dos que se parecía el nombre, sí, sí, Punenmon. sí. Y todos nos Que, hemos equivocado toda la vida con las dos, sí. y es que eran, bueno, no sé, a mí me encantaba, tenían, pues esto, desde la novel manga a cosas como el pastín de, ¿cómo se llama? ¿Sfar? De Sfar, exacto. Ujú, No sé, tenían como cosas muy experimentales y flipaba mucho, la verdad, con todo eso. Me ujú, encantaba. Y entonces me puse como a dibujar mis pequeños cómics y mis cositas desde unos tintes así como más experimentales, muy desde el yo, muy así como desde lo que decían, como muy de autor, ¿no? Digamos. Iba combinando lo que hacíamos en la uni con también ir haciendo mis historias. En muchas asignaturas no podía defenderlo mucho, no podía presentar mis cómics porque, bueno, pues a ver, también es normal, ahí tenía que aprender de muchas cosas, tenía que hacer escultura, también pintura, pero luego hubieron algunas asignaturas en las que también tuve cabida para poder hacer mis cómics y lo disfruté mucho, la verdad. Quiero decir que hay gente que igual ha tenido una mala experiencia con cómic y la universidad. Mm. Yo en algunos puntos sí que tuve lugares de enlace y sí que lo pude disfrutar y desarrollar pues mis primeras historias en la uni. ujú. Es interesante eso que cuentas de que hubiera cierta sensibilidad hacia el lenguaje del cómic en Bellas Artes en Barcelona. Mm. Sí, pero porque tenías que saber cuál era el profesor que te podía dejar hacer eso. Ujú, Entonces yo era bastante friki y al principio de curso me iba a mirar todas las clases, luego me matriculaba, pero no por el título de la asignatura, sino porque iba a mirar cómo Mm. los profes enfocan la asignatura. Entonces me apunté a una que era de dibujo, pero más desde un enfoque contemporáneo, y en lugar de estar con el caballete, ahí lo que estábamos era con un proyector mirando animación, cómics, Chris Ware, HTML incluso hicimos una vez. Entonces por ahí sí había una brecha, ¿no? En la academia. Qué bueno. Y algunas de esas historias que empiezas a hacer ahí están después recopiladas en estos primeros fanzines. Yo creo que esto No. es de lo primero que te autoeditaste, ¿no? Oficial de Nada Aprendiz de Mucho, que antes lo has mencionado, y The Big Decision of Bubble Girl. Sí, la de oficial de nada lo hice en el último año de carrera. Estaba de Erasmus en Francia y es un cómic hecho con serigrafía. Me apunté a la asignatura de serigrafía y decidí hacer un cómic. Ujú. Y fue muy chulo porque ahí tenían, la verdad que tenía mucho presupuesto y de repente podía tener el taller solo para mí, hacer un montón de estampaciones. Bueno, una cosa que pues lamentablemente no tenemos tantos recursos en las uniones públicas de aquí, entonces ahí, bueno, lo disfruté mucho y pude hacer ese primer cómic que lo estampé ahí, luego me lo llevé a Barcelona cuando cae el Erasmus y mi abuela, pobre, que en paz descanse, me lo cosió con su máquina de coser y está cosido por mi abuela estos cómics. qué Qué bueno. bonito. Sí, Y y la cosita que os comentaba que había hecho antes en Barcelona, ese nunca lo llegué a editar en nada, no está en ningún lado, ese no está. Ese es el primero que sí como que saqué un poco a la luz, el del último de carrera. ajá. ¿Y cómo lo moviste, Marta? Porque en 2011 no sé si había locales en Barcelona o ferias o eventos en los que mover el fanzine. No lo moví nada, no. Además yo me fui también otra vez con otra beca a viajar y estuve fuera de España durante 2 años más y básicamente fue un cómic de cajón y que regalaba a mis amigos y ya está. Ujú, No fue hasta más tarde que empecé a ver que habían movimientos de ferias de fanzines, de repente eso me di cuenta, digo, pero si esto es lo que yo hago, qué guay sería poder compartirlo, poder estar ahí. Y me costó, porque me da mucha vergüenza. Al final me acabé animando, pero me costó unos años. Hay un momento en el que empiezas a editar tus fanzines bajo el sello de Alma Nómada. No sé si esto es muy posterior a este primer fanzine o no, es mientras, porque con lo de Alma Nómada también, claro, acabas de decir que te fuiste a viajar, a lo mejor era por eso, no lo sé, lo del nombre. Sí, a ver, lo que pasó es que, bueno, o sea, como te digo, oficial de nada, yo lo había sacado, lo tenía en el cajón, pero como aún no me había planteado ir nunca a una feria de fanzines,
pues no, ahí no hay ningún sello ni hay ninguna pretensión como de no sé cómo decirlo, como de fake editorial, nada así como acabó siendo Alma Nómada. Entonces, con Alma Nómada lo que me pasó es que la primera feria que quise inscribirme, que era esa que hacían FLEA, creo que se llamaba, en Barcelona, en el centro, que había como un solar y ahí en el Raval y organizaban 4 meses y tal. Pues dije, va, me animo, hice como así un esfuerzo y tal. Y en el formulario de inscripción pone nombre del colectivo. Y ahí me quedé así, digo, ostras, que yo no tengo ningún colectivo. Y pensé, pues me lo voy a inventar, porque si no, no podré ir. Entonces puse, pues, Alma Nómada, como venía de todos estos viajes y tal, y creé como una identidad falsa de colectivo que me iba muy bien, porque con mi timidez también, como que no tenía que hablar desde el yo, de yo hago esto, sino hacemos. Eso me iba muy bien. Entonces, tiré por ahí. Y luego con el tiempo perdió el sentido, ya digo, no sé, no tiene sentido, ya no pasa nada. Ya no me da vergüenza, entonces ya lo dejé usar. Pero viene de ahí simplemente. Yo, hablando de las ferias, Marta, recuerdo cuando conocí tu trabajo, que fue en un Graf, el del año 2017 o 18, debió de ser. ¿Tú te acuerdas? No recuerdo el año, pero sí me acuerdo cuando nos conocimos. ¿Era la primera vez que ibas a Graf? Sí, sí, Yo sí. recuerdo que ya fuiste allí con bastantes fanzines, llevabas como 5 o 6 cositas. Algunos de los primeros, bueno, los tenemos aquí también, ¿no? También, aparte de estos dos, Perestroika y otras historias, capas, creo que Gotelé también lo llevabas en esa época. ¿Cómo llegas a tener esa cantidad de fanzines y cómo te animas a ir a Graf y cómo fue esa experiencia, ¿no? También sería interesante, sobre todo para animar a la gente joven, ¿no? A que vaya. Vale, pues, bueno, como os decía, yo era de hacer cómics, pero de quedarse en el cajón. Entonces, tenía el de Aprendiz de Mucho, que ya os he explicado de dónde viene. Tenía luego el de Perestroika, que tenía algunas historias así como antiguas sueltas y me hacía ilusión recopilarlas. Entonces, un verano que andaba por Lanzarote me fui a imprimirlas y las recopilé todas y tal. Y luego este de capas hice un máster y en una de las asignaturas, para dar cuenta del proceso de aprendizaje de esa asignatura, decidí hacer este cómic autoeditado. Y venía de ahí. Entonces, claro, yo pues me encuentro en que voy teniendo material, pero que no lo comparto con nadie. Y entonces cuando llegué a ese graph ya tenía bastantes cosas, pero porque antes no me había atrevido a compartirlas y nadie se había ido como dando cuenta que hacía cómics, ¿no? Pero bueno, que sí hacía. Entonces a la gente joven, atreveros, apuntaros al graph, que es muy chulo y encuentras a gente como tú y entonces se te quita la vergüenza y está todo muy bien. No, en serio, es muy guay si haces cómic, de repente poderlo compartir con otras personas, creo que el círculo se completa. No es que dibujes para ti, sino que alguien lo lee, hay un feedback, etcétera, etcétera. Sí, sí, sobre todo además lo digo porque a veces desde fuera igual son ferias que se ven como más inaccesibles de lo que son realmente, ¿no? Como una cosa así como super pro, muy bien organizada y una persona que esté empezando a lo mejor piensa que no es su sitio o que todavía no tiene nivel, cuando precisamente uno de los motivos por los que hacemos Graph y por los motivos por los que otras personas hacen otras ferias de autoedición es justamente ese, darle espacio a gente como tú que están haciendo su trabajo al margen de una editorial, ¿no? Exacto, bueno, bien organizado está Graph. ¿Qué has Sí, dicho? pero que Bien al final que organizado. no es una multinacional Que lo hacienda y una hacéis, feria, eso no, pero claro. que lo hacéis muy bien. Y claro, como lo hacéis tan bien, igual la gente que hace, bueno, que está empezando le da reparo, pero no, está para eso, está claro. Yo tenía mis 3 fanzinitos y me hacía ilusión ir y os escribí y me aceptasteis y fue genial, porque eso ha retroalimentado todo lo que ha ido viniendo detrás. Al mismo tiempo, Marta, desde el principio tú compaginas el cómic con otras prácticas artísticas, ¿no? Como instalaciones o video performance o cerámica que vemos ahora. No sé, ¿qué diferencia hay cuando te enfrentas a una pieza como la que estamos viendo ahora o un cómic? No sé, Marta, si hay alguna diferencia o trabajas igual.
Mm, no sé, no lo sé. Creo que soy como bastante conceptual en el sentido de que me planteo un tema, quiero abordar algo y entonces también se va como poniendo un poco al servicio de ese material. Muchas veces el material también viene dado por la idea que quiero trabajar. O sea, la forma que tiene desde un jarrón a la forma que tiene el libro se va adaptando a esa idea que quiero comunicar. Y al mismo tiempo ese material retroalimenta la idea, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo. No es como un ABC, pero sí empiezas con una idea, se empieza a alimentar, las cosas van cogiendo sentido, eh, la idea hace el material y el material completa la idea, no sé cómo decirlo. Así que de algún modo me siento como bastante igual a la hora de trabajar, solo cambia un poco el con qué, que ya es mucho, o sea, sí, por supuesto, es muy diferente trabajar la cerámica, irme a un taller, estar con otra gente compartiendo un espacio y haciendo el jarrón, que no estar yo sola aquí en casa dibujando, concentrada, un dibujo. Por supuesto, todo eso cambia. Pero hay algo que no, es como que una parte sí, hay otra que no. El proceso creativo es como bastante similar, creo, cuando lo aplico. Al mismo tiempo, cuando fabricas tus fanzines, pues empleo la palabra fabricar con toda la intención del mundo, porque tus fanzines acostumbran siempre a tener elementos que van más allá del papel grapado, ¿no? Siempre hay texturas o algún recorte o algún inserto, alguna faja. Eso es parte de tu trabajo conceptual en cada fanzine concreto, ¿no, Marta? Sí, exacto. Sí, sí. Normalmente esa parte material del fanzine, pues para mí completa el sentido de esa pieza, de esa obra, como la queramos llamar. A veces con cosas muy evidentes, por ejemplo, el Gotele cuando venía con su trocito de cerámica, que era como haber arrancado un trozo de pared de Gotele, pues era muy evidente que era la parte material de la que se hablaba. Pero otras veces, yo qué sé, en Triatlón, por ejemplo, eh, no hay nada tan evidente, pero está muy trabajada esa edición para que haya una experiencia material cuando lo tocas, cuando lo lees, que no fuera simplemente un papel de blanco de copistería, ¿no? Aquí lo estamos viendo que es casi como si el contenido desbordara la portada, ¿no? El continente. Porque si esto es la portada, pues se puede ver, ¿no? La imagen que es de otro tamaño, llevas esta goma también, ¿no? Que lo va sujetando. Y hay algunos otros, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hiciste en Pun, que, bueno, trata sobre el skate y lleva como un papel de lija propio de, ¿no? Lo que llevan las tablas de skate para que no te resbales y te caigas. Bueno, no sé, estas cosas, claro, al final también para ti no deja de ser un poco complicarte la vida, en el sentido de que claro, esto, una cosa es pensarlo y otra cosa es decir, bueno, ahora voy a incluir esto. O ese otro fanzine, creo que era Capas, aquel en el que incluiste un bulbo. Claro, Exacto. bueno, pues eso, una complicación más, ¿no? Pero que añade una capa, nunca mejor dicho, a la obra. Exacto. La verdad es que sí me complica la vida, sobre todo la logística. Siempre que tengo que volver a editarlos, me deberíais ver por una mirilla como ando loca por toda Barcelona, voy corriendo aquí, ahora me faltan lijas, ahora no sé qué, ahora tal, bla, bla, bla. Y claro, se complica la logística de que al final acabe saliendo eso. Pero no sé, es como que lo tengo que hacer porque he decidido que es así, hay que hacerlo y ya está. Y bueno, y eso, creo que completa el sentido de esa lectura y de esa experiencia de leerlo. Ahora que dices esto, otra cosa muy importante de tu práctica como fancinera, como autoeditora, es que eres muy sistemática, que es algo que los que luego venimos detrás a intentar organizar un poco, darle orden a las cosas, está muy bien, porque tu material es fácilmente localizable, creo que casi todos los sigues manteniendo, ¿no? Cuando se te agotan los vuelves a imprimir y tienes además en tu web muy bien recogida todas las obras, ¿no? Que has ido publicando. Y me sorprende, siempre me ha sorprendido porque en general el mundo de los fanzines es súper caótico y la gente tiende a olvidarse, pero ya no
solo por la propia naturaleza de los fanzines, ¿no? Que tienden a ser efímeros, sino también porque hay gente que te dice, bueno, ese fanzine lo hice en un momento, ya no me identifico con él, ya no quiero venderlo, ya no quiero verlo o que la gente lo lea, pero tú no lo... es todo lo contrario, ¿no? Como que todos los fanzines los tienes ahí siempre, aunque haya pasado ya 10 años. Bueno, más o menos. Ahora ya no. Ya no. En el próximo festival que me encontréis no será así. Porque sí que durante cierto tiempo, claro, es que tampoco llevo tantos años yendo a festis y tal, pero, o sea, la cosa es que por un lado yo hago tiradas muy cortas porque me implica mucho trabajo poder hacer, por esto que decimos, por lo material, me implica mucho trabajo hacer muchos. Entonces no es darle a la impresora y grapar y ya está. Entonces hago tiradas súper cortas. Entonces cada 2x3 estaba como reeditando, pero también por el feedback, porque me quedaban seguidas sin, por suerte, a la gente le gustaba, oye, tienes más, no sé qué, y me motiva a ir al siguiente festival y poder llevar, ¿no? Pero es verdad que ahora sí que ya, al principio ya no lleva muchos años, pues que ahora ya han pasado unos añitos, ya hay cosas que me las veo que ya se me han pasado un poco, que ya no me identifico tanto, que formaron parte de una fase ahora ya no quiero. Y no quiero llevar ya, no quiero, algunos ya decidí que no reeditaba y otros ya es que igual me queda alguna copia, pero no sé ni si la voy a llevar, no sé. Estoy también un poco en O ese sea, que al punto. final has caído en He lo mismo caído un en poco. eso, sí. Sí. De Pero todos sí es modos, verdad que me gusta, por ejemplo, eso que decías en la web, en plan, como que sea lo que hice. No sé, es que me hace ilusión que se pueda ver todo lo que, no sé, me ayuda a mí a acordarme de, ay, sí, hice eso. No sé, me motiva. no sé si con PUM, no sé si lo tengo bien entendido, pero ¿hicisteis alguna performance como de planchar en la calle, en vía pública o algo? ¿O Ah, no, sí, nada? sí, sí. Hablando de Es que complicarse la vida. es que estaba estudiando un máster de pedagogía artística, pero no era en plan súper teórico, era, bueno, es un máster súper chulo que era de pedagogía artística, pero desde un punto de vista de humanidades o de posthumanidades, si queremos llamarlo mejor así. Y, de hecho se llama artes visuales desde un enfoque construccionista, ¿vale? Entonces, bueno, era muy chulo y tenía una asignatura que era de performance. Y ahí hice todo un discurso alrededor de patinar en la calle y todo eso. Hice esta performance de, en lugar de estar en la plaza pública patinando, como mujer, estaba con la tabla, en lugar de para patinar era para planchar, ¿no? Y esa idea se quedó y la quise llevar al cómic. Y entonces hice como, no sé, como un engranaje de ensayo visual, desde que venía de la performance, de una parte teórica, y no sé, fue como un tejido de cosas que acabó dando luz al de PUM. Estas conexiones a mí me resultan siempre muy interesantes, porque es habitual encontrar aficionados al cómic, incluso muchas veces críticos de cómic, que desprecian mucho el arte contemporáneo, todo esto, ¿no? De la muerte del artista, de las performances, las instalaciones, lo tienden a ver como algo bastante despreciable, ¿no? O incluso no lo consideran arte. Sin embargo, hay cada vez más gente como tú que quizás porque habéis tenido un pie en las dos partes, lo conectáis de una manera bastante evidente, ¿no? No sé cómo ves esto tú. Ya, sí, es que no sé por qué esta manía como de separar tanto las cosas. Es que al final es la práctica artística. Crear te ayuda a pensar y, y pensar a crearnos. Es lo que os decía, es como un círculo que se retroalimenta. Yo puedo venir de una idea, a partir de la práctica artística la desarrollo y a partir de esa práctica artística la vuelvo como a repensar otra vez, ¿no? Entonces puedo hacer una performance que luego me lleva a tener ganas de dibujarla y luego otra vez a repensarla, no sé, es como que no veo que todo forme parte de compartimentos tan estancos, creo que todo forma parte de un poco de lo mismo, no sé, todo es la práctica artística. A ver, visto desde la tradición, sí entiendo, o sea, el cómic que viene de un origen más de cómic como industria,
Claro que no viene de este bagaje que os hablo de la de la práctica artística. Pues el cómic que viene de tú eres dibujante, tú eres entintador, tú eres el guionista y tú eres el colorista, pues claro que igual le costará más de conectar con el arte contemporáneo. Pero seguramente muchas las personas que nos hemos formado en, en escuelas de arte, ya no hace falta que sea la uni, igual pueden ser grados de arte, pero igual vemos que cualquier herramienta artística nos sirve para practicar nuestro discurso, ¿no? Creo que, no sé, eso, que igual es el origen de cada cosa. Al final todo llega al mismo punto que es cómic, pero claro, el bagaje que hay detrás es muy diferente. Yo aprovecho la explicación y quizás sea el momento, Gerardo y Marta, no sé cómo lo veis, de que Marta nos cuente un poco el trabajo conceptual que hay detrás de Hola Siri. Claro. Que hoy tenemos la suerte de contar con ella y nos comparte un documento que forma parte de la exposición que estaba en Fab Bottom el día que presentó el cómic aquí en Barcelona, a la cosa de un mes. Y nada, Marta, andaban, cuéntanos, a ver, Hola Siri y cómo tú planificas este trabajo, que es muy interesante. ¿Cómo lo Sí. explicas, quiero decir? Ah, vale, gracias. A ver, esto es el resultado que hago aquí, como os ponen en plan de cómo se ha llegado a eso. Y a la diapo después, pues todo esto viene de una idea que empecé a desarrollar a partir de varios puntos, ¿en verdad? Yo lo explicaré lineal porque son diapos y contamos las cosas de manera lineal, pero me gustaría que se entendiera más como un sistema de ramificación, que una cosa sale aquí, luego nace, luego retomas una, ¿vale? Entonces, hay una pata importante del inicio de este trabajo que fue la investigación. Y me dediqué, por un lado, a recopilar bastantes imágenes de escritorios y de lo visual de los dispositivos electrónicos que utilizamos, ordenador, teléfonos móviles, porque me interesaba el cómo se organizaba el sistema de ventanas que usamos, porque me recordaba a cómo se puede estructurar un cómic, las ventanas en un cómic. Entonces, lo que veis aquí en la pantalla es, por un lado, la investigación de imágenes reales y, por otro lado, cómo voy a sacar el esqueleto y cómo ahí ya está funcionando como ventanas o sea, como viñetas en un cómic. Por otro lado, hay otra pata, que la podéis ver en la siguiente diapositiva, que sería el tema de la narradora de esta historia, del centro de la historia, que es la asistenta virtual. Empecé a buscar imágenes sobre asistentes virtuales que, como sabéis, pues siempre coinciden que son mujeres. Abajo a la derecha está Irene de Renfe, que me apasiona porque la tunean cada época del año con algún tipo de evento festivo, ¿no? Pues tenemos el carnaval, la primavera, hay incluso, como ahora no sé el nombre, lo que hacen en el País Vasco. Bueno, Los Sanfermines. Los Sanfermín, no es País Vasco, Navarra, bueno, no me lo quiero meter en ningún fregado. El caso es que la van tuneando con esta indumentaria y me parece muy divertido. Y luego está pues esta chica, la Ana de Ikea, y luego está Siri, que en este caso no tiene ninguna figura característica, no vemos que es una mujer, aunque oímos que es una mujer. Y eso es lo que me interesaba, ¿no? Que Siri pues no tiene, de entrada no tiene cara, me la iba a inventar yo. Entonces estas son las dos patas de entrada así conceptuales del proyecto, que por un lado es el fenómeno de la hiperconectividad, ¿no? El cómo vivimos actualmente conectados con todo tipo de dispositivos a Internet y cómo ha cambiado nuestro sistema de comunicaciones. Y por otro lado, el fenómeno del hipertexto, el cómo narrar que no hay una línea continua de A a B, sino que las cosas emergen por múltiples espacios y somos nosotros como usuarios que las vamos conectando. Entonces, esto era lo que más me interesaba de entrada. Y es por eso que el cómic acaba teniendo este carácter de doble página con
con viñetas simultáneas esparcidas por toda la doble página, porque está funcionando casi como como una ventana, como un escritorio de ordenador, en el que vamos viendo las viñetas y las vamos conectando al verlas, aunque no todo es realmente lineal en ese momento. No sé si es la siguiente diapositiva igual. Bueno, aquí os iba a explicar que a colores, raíz ¿no? de, sí, la paleta de colores, de dónde venía. Bueno, para mí, ya sabéis que soy un poco pesada con esto y todo me gusta que tenga un porqué, ¿no? Una razón. Entonces, la paleta, que tiene mucha presencia en este cómic, viene de los colores corporativos de Siri. De ahí saqué los principales y me hice mi propia paleta de colores. Esos difuminados, ¿cómo los imprimiste luego? O sea, es offset, ¿no? Dijiste antes el cómic. Exacto. Y los creas con Photoshop, me imagino, o con otro... Sí, exacto. Yo trabajo, normalmente dibujo a mano, como trabajé en este cómic. Dibujé a mano, luego escaneé todo y luego pinté en digital. Y hay una fase de montaje importante también. Hay como muchas capas de elementos que luego en otras diapos se ve un poco y os enseñaré. Vale, o sea, como era la primera vez que hacía un cómic largo, me tuve que enfrentar a algo que nunca me había enfrentado, que es que hay muchos temas, hay muchas etapas en esta historia, cómo ordenarlas para que todo tenga sentido. Entonces me inventé una cosa bueno, igual hay más gente que la usa, pero que yo no sabía cómo ordenarlo y me inventé como mi método y le llamé storyline, que era como crear una línea del tiempo, ir añadiendo todos los momentos. Aquí a la izquierda, que hay como unas iniciales, es el nombre de cada cosa que quería relatar. Luego creé 4 fases importantes en el tiempo, que en el cómic son muy visibles porque es cada momento que cambia de colores como diferentes etapas en la historia. Entonces, cada etapa, pues van a aparecer, pues fui poniendo qué mostraba en cada momento, ¿no? Y eso me ayudó un montón a ordenar. Me hacía gracia enseñároslo porque, bueno, para mí era un gran reto creativo y creo que a mucha gente le pasa. Hay gente que a veces quiere explicar una historia larga, pero a la que se pone se da cuenta que no sabe por dónde empezar. Pues a mí me ayudó mucho sistematizar las cosas. Y nada, y luego para acompañarlo, pues os he puesto también aquí en la diapo un poco de... No, en la anterior me refería, perdona. No. Os he puesto así como primeros bocetos, como cosas así más de no sé, como gestual, como de dibujo más directo, probando cosas, soltando la mano, pruebas de color, bueno, pruebas un poco. Entiendo que todo este proceso, Marta, llega posterior a la concesión de la beca Injuve. ¿O Sí, es sí, totalmente. Sí, ellos me pidieron, ahora no sé si ha cambiado, pero en ese momento la convocatoria pedía 5 páginas finales, que sí que mandé 5 páginas que se parecían al resultado final, pero claro, una cosa era como esa pequeña maqueta y luego dar forma a la larga a todo este contenido. Y por eso empecé pues a probar con todo esto. O sea, realmente yo no tenía un cómic entero, lo que tenía era la idea. De hecho, eso es lo chulo, que sabes que tienes un apoyo detrás y que durante un año vas a dedicar el tiempo a full a eso porque va a poder acabar saliendo esa idea, ¿no? Y eso, pues tuve que hacer toda esta parte de desarrollo. Aquí lo Y que veis esto... Sí, perdona. Sí, te iba a preguntar qué veíamos en la pantalla. Sí, pues es el storyboard, simplemente. La planificación, hice un storyboard súper pequeño que igual en un DIN A4 cabían, pues no sé, como 8 doble páginas y luego ya hice las páginas más grandes a limpio, más estructuradas. Era una primera idea para ver cómo estaba funcionando. Y aquí me di cuenta de una cosa problemática y que enseguida tuve en cuenta, que veréis en la siguiente diapositiva, que es cómo podía hacer que, si estaba dando cuenta de este fenómeno del hipertexto, de la hiperconectividad, en el que de repente habían tantas ventanas, tantas viñetas, que todo era un caos, cómo mostrar un caos, pero un caos un poco ordenado, porque si no los lectores podían perderse en esta lectura. Entonces me creé
unas retículas, que son las que estáis viendo en pantalla, en el que Ujú. sabía dónde iba a emplazar en todo momento las viñetas que remitieran a ese momento de la historia. Entonces, todo lo que eran transportes siempre lo iba a colocar en esa franja que veis en azul. A veces Ujú. lo he como volteado en horizontal, ¿eh? Alguna vez se ha encontrado a la derecha, pero siempre exactamente encajado como en esas medidas, ¿no? Entonces todo eso me iba sirviendo para que dentro de esa especie de caos hubiera un sentido, una legibilidad. Pues bastante interesante esto porque es verdad que tú notas que hay un orden muy cerrado en el libro, pero tampoco terminas, o sea, que al final funciona de una manera muy orgánica, que no te pierdes, pero tampoco lo ves como una cosa encorsetada o te das cuenta de, ah, claro, esta ventana es este tipo de aplicación, este otro corresponde al trabajo, tal. Lo ves todo de una manera bastante intuitiva, no sé. Sí, de algún modo, bueno, luego es que me gusta pensar estas cosas, me hacen gracia, pero pensar que me está saliendo una especie de videojuego, porque había un algoritmo detrás. O sea, si te vas, al principio no te das cuenta, pero luego si te vas fijando, puedes intuir como siempre hay una cierta estructura, ¿no? Pues como en el videojuego el algoritmo, para pasártelo vas viendo que siempre hay como un patrón que se repite. Y me hacía gracia pensar eso, que me había salido un poco como un algoritmo de videojuego. Mm, Solo hay unas pequeñas partes en las que me permití que eso se fuera de madre y perdiera a veces también esta estructura, que es cuando el fondo, o sea, porque lo que estáis viendo aquí ahora siempre pasa cuando el fondo es la retícula de esa especie de habitación que a veces es real, a veces virtual. Y luego cuando pasa a ser fondos de colores, que es un mundo como más onírico, ahí sí que ya no hay esta claro, retícula, ahí claro. ya se va perdiendo un Ujú. poco, bueno, porque también el guión lo pide, ¿no? Porque es un momento en que todo se va destructurando, se va dejando llevar y ahí sí que cambia un poco las Mm. viñetas. Creo que eso también le daba ritmo, porque si hubiera sido todo el rato así, se encorsetaba un poco también. Hay una cosa que te quería preguntar en la conversación, igual es el momento. Mm. Te quería preguntar si conoces el trabajo de Marta Altieri y su trabajo y su Joselito, porque me recordó todo este uso que haces del WhatsApp y de las ventanas a lo que hace ella. Buah, me encanta, soy súper fan de Marta Altieri. Y para mí su trabajo es súper importante para lo que significa el fanzine o el cómic contemporáneo, porque ella claramente expande los márgenes del significado de todo esto. Mm, Ya no usa papel, ella usa HTML, ¿no? De repente te mete un vídeo, te mete un GIF y estás leyendo un cómic a la vez. La verdad que me gusta mucho y creo que tiene mucho sentido hablar de su trabajo en la actualidad. ujú. Sí, sí, no, vamos, totalmente de acuerdo. A mí me fascina lo que hace Marta Altieri y, vamos, siempre lo recomiendo como la punta de lanza de todo, ¿no? Es como el cómic de dentro de 100 años. Lo está haciendo Ujú. ahora ella. Ujú. Sí, además yo no conozco un caso parecido en el extranjero. O sea, la No, no. práctica que hace Marta no sé, no la conozco fuera. No. He visto Mm. algunas propuestas así de cómic web que son pues más experimentales, son innovadoras, pero no llegan a ser eso tampoco. Exacto. Mm. Mm. Es que Ujú. el sistema del scroll también en sí mismo, como sistema de lectura, no sé, me parece una pasada, la verdad. Ujú. Mm, Sí, Dash Show, había visto Dash Show en el Body Wall, pero nada parecido a lo que hace, o Frederic Boulet, ¿no? sí. Pero no. Porque al final son como propuestas que yo creo que parten de la base del cómic en papel. Y Ujú. lo que hace Marta es diferente, porque no tiene ese patrón, digamos, Mm. desde el que Ujú. innovar. No está innovando sobre una base, sino que está como reinventando el lenguaje con otra libertad, creo yo. Ujú. Claro, Eh, porque ella lo piensa desde su propio medio. Creo que Claro, ella es programadora, bueno, no sé que la toca sí, mucho con el lenguaje de la programación. Entonces, claro, ella está narrando desde su propio medio y creo que ese es el potencial de las cosas, cuando narras sacando el potencial a tu propio medio. Eso es lo que me gusta a mí muchas veces del fanzine, el
vale, pues vamos a explotar pues el material, la textura, todo esto, porque es el potencial de este medio, ¿no? Creo creo que eso es interesante cuando pasa con una obra, que explote su medio, y creo que eso es lo que hace tan chulo el trabajo de Marta. Desde luego. ¿Queréis que sigamos? ¿Paso a la siguiente, Marta? Claro. Aquí ya Vale, son esto páginas ya... más acabadas, ¿no? Sí, es el dibujo a mano. Está dibujado previamente a lápiz y luego entintado. Y, y con rotulador. Y nada, y era para que vierais que no se parece del todo al acabado final, porque en estas páginas no hay fondos y los fondos los hice aparte y luego los monté con el Photoshop. O sea, yo dibujé todo como por capas a mano y luego lo escaneé y lo monté todo con el Photoshop para que tuviera, o sea, todas esas capas daban lugar a la imagen final y de ahí coloreaba. Y también en esta puse, porque a veces no sé, hacía gazapos y dibujo y digo, ostras, por esta boca o este micro no me gusta cómo ha quedado. Y al lado me ponía cómo hacer pruebas. Digo, bueno, yo luego lo montaré, sino con el Photoshop. Y algunos trucos así. Y aquí más, aquí podéis ver la retícula y otra página también en blanco y negro. Escrito a mano, luego ya lo escribí en ordenador. Esta retícula es donde se inserta, a la gente que no haya leído la serie que nos esté viendo, ¿no? Es la retícula en la que van insertadas las páginas o donde se ubica la acción, ¿no? Estas habitaciones que hablabas tú antes, ¿no, Marta? Es como donde vive ella en realidad, ¿no? Como si fuera su Sí, habitación. no es nada muy explícito, pero a veces eso se convierte, vemos que aparece como una ventana y entra luz, o sea, de repente es un espacio real. Otras veces hay un jarrón, pero al mismo tiempo, como tiene esta estructura de malla, nos recuerda al espacio virtual. Bueno, hay un juego con eso. Ese espacio y la confusión entre lo real y lo virtual, de hecho, es lo que me interesa también de la obra. Eso. Sí, hay una autora que me recuerda mucho también, que habla muy bien de la virtualidad, que es Lala Albert. Tiene un tomo editado por Brayton Press que también habla mucho de ello. Sí, lo tengo. Y Esto ya sí que es la nada, página, otra ¿no? página. Definitiva. Sí, Sí, en grande. exacto. Y aquí ya sí, esto ya es la Y aquí página, las ya, páginas con su color Con su y color. exacto, el arte final, digamos. el arte final, exactamente. Aquí ya está todo montado y coloreado. Y con los textos ya a ordenador también. Y Es cuéntanos un una... poco la aventura de la imprenta, perdón, Gerardo, que te he cortado. No, da igual, da igual. Bueno, así de entrada fue una experiencia muy chula porque yo estaba súper motivada, podía de repente elegir el papel, decir el formato que tenía, me enseñaron las máquinas, comprendí cómo se hacía esto con las 4 tintas a color, cómo va pasando por todos los rodillos. Bueno, lo explico brevemente para quien nos oiga que me entienda, pero en la imprenta offset tienen 4 grandes máquinas, cada una inyecta un tipo de tinta, que siempre son las CMYK, la azul, el rojo y el amarillo y el negro. Y entonces se inyecta una tinta, pasa el papel por ahí, entonces se va a la siguiente máquina, le vuelven a inyectar la tinta. Y va pasando así hasta que llega al final y ya contiene todos los colores. Y bueno, pues vi eso, fue una experiencia muy enriquecedora. Luego os contaré que hay una parte que no estoy muy contenta de la experiencia de la imprenta y no salió bien, pero bueno, así de entrada sí lo fue. Y luego para hacer la portada fue una pasada también, porque como a veces en las fotos creo que no se aprecia bien, pero quien vea el cómic en directo lo verá que tiene tinta metálica. Así se va a apreciar muy bien porque brilla con el reflejo Uh-huh. del sol que tengo enfrente. Bueno, el sol, Sí, las nubes. no Pero tengo se ve aquí. bien. Tiene brilli. Y nada, pues esto es una cuarta máquina que le inyecta este tipo de reservas y de tinta especial. Y claro, pues fue muy chulo. La verdad que tendrías que verme la cara cuando tenía todas las muestras de papeles, de todas las tintas. Y pensaba, todo esto puedo hacer, qué guay. Y bueno, pues
pues eso, con este acabado fui a la imprenta y todo esto pasó al papel. Tenéis otra diapo más con algunos ejemplos de... Y antes he cortado, Gerardo, no sé si Sí. tenías alguna pregunta ahí en mente. Sí, no, iba a preguntarte, Marta, por la tipografía, que ya la estabas usando en algunos fanzines. No recuerdo, bueno, sé que no tiene, en Un tumor muy guay yo creo que ya utilizabas, no exactamente esta, porque eran minúsculas, pero ya te vas a una tipografía que no intenta imitar la tipografía manual, que es lo que normalmente se suele hacer en el cómic. Y te quería preguntar por ese cambio de visión, ¿no? de la herramienta, de la rotulación. Sí, bueno, es que en Un tumor muy guay la tipografía era algo muy importante porque como el cómic tiene diferentes sistemas de lectura y va rotando, pues no sé, en sí ya lo concebí desde la helvética, que es como una tipo como que es, en el diseño parece como muy pura, ¿no? Como que es lo básico, básico. Y me fui ahí por una cuestión formal. Y en esta, que aunque es así muy recta, pero tiene unos toques como un poco así de tipo digital, no sé cómo decirlo, pero su acabado, su estética es un poco así como digital. Era también por un tema de añadir una capa más de comunicación. Si la propia tipografía también te está apelando a esa virtualidad, pues me parecía que enriquecía el relato. De hecho, recuerdo que hice pruebas, no sabía si irme a la helvética para buscar algo muy básico y que la tipo no, como que se manteniese al margen, digamos, o si apostar por esta, que es la Aldrich. Y al final dije, no, voy a añadir esta capa también como de esta obra digital. Y bueno, no sé, simplemente esto es una lección de que creo que ayuda a comunicar lo que estoy diciendo. Tiene más sentido esto que no que pusiera una letra ligada, ¿no? Claro, sí, sí. Pasamos, si queréis. Aquí hay otra cosa súper chula de, bueno, un recurso, ¿no? Cuéntanos qué utilizas en el libro, un Sí, recurso gráfico. aquí había puesto un vídeo, pero creo que no me di cuenta y no os compartí el permiso y no se puede ver. Pero bueno, no tiene importancia, era simplemente que la pieza se giraba así en 3D para que se viera. Pues sí, en este cómic, como hay una parte que habla de que a ella pues, le gusta trabajar la cerámica y modelar y todo esto, decidí trabajar este concepto no dibujando un jarrón clásico, sino modelándolo directamente en 3D. Entonces, bueno, esto fue una cosa que para mí era estimulante, era innovador, era, venga, voy a practicar el modelado 3D y voy a ponerme el reto de cómo integro el 3D en unos dibujos 2D, ¿no? Y abajo podéis ver el ejemplo de la página acabada con el modelado del jarrón integrado y los modelados en blanco que veis es puramente el cómo se hace el modelado. Y nada, pues con un programa de ordenador fui modelando, luego exporté esos objetos, les añadí color con el Photoshop y lo acabé integrando en la página. Creo que... Ah, mira, ahora sí va. Ahora aparece el vídeo, pero a ver si nos deja... ¿Lo estáis viendo? Sí, pero no se Vale. gira. Bueno, Sí, no se no tiene gira. importancia. Se queda como la preview de la imagen, pero no llega a girar. Yo No sí lo pasa veo, nada. yo sí lo veo ¿Ah, girando, sí? pero bueno, nada. Volvemos. Aquí está ya el libro terminado Sí, con sus guardas, que también son muy chulas, muy bonitas. el libro final. Ya elevado a imprenta. Mm. Que quedé muy contenta con la calidad de la impresión, el color, la textura, las tintas de la portada. Pero hay que decir pues, que tuve un problema, que al abrirlo, estas doble páginas, hay información importante, información sensible en el centro y es un espacio que al encuadernarlo se puede comer páginas, se puede perder esa información. Yo eso no lo sabía, tampoco me avisaron en imprenta de que eso podía pasar y ya me encontré el resultado pues una vez impreso y con todos los ejemplares en mi casa. Entonces,
aunque yo la verdad que no estuve muy contenta, eso me supo mal, no sabía que eso me podía pasar, no sabía cómo resolverlo, no se hicieron cargo de eso en la imprenta, quise que asumieran la responsabilidad, pero me dijeron que Mm, no. Y entonces, a raíz de esto, bueno, si pasáis, veréis que, bueno, aquí, y aquí he puesto que se verá, pues que con el logo de Injuve, ¿no? Que Juve. realmente agradezco Ujú. mucho jolín, de haber tenido esta oportunidad porque me ha ayudado a impulsar este libro. No creo que Mm, hubiera hecho el proyecto yo sola sabiendo que luego no lo podría llevar a imprimir, ¿no? Y luego también me lo ocurre, tiene un sello FSC que toda la procedencia de los árboles pues son de sostenibilidad, también como que me importaban estas cosas. Hacerlo mm. con una imprenta local, es algo que me importaba, que pensaba que formaba parte como de hacer bien las cosas o con los principios que yo creo que debían tener. Y bueno, pues esto. Y luego, ¿cómo intenté solucionar el problema de que no se viera muy bien el centro de la página? Se me ocurrió hacer si pasáis a continuación se verá lo que me inventé Ujú. llamarle un cuaderno de a bordo, que son nada, dos páginas plegadas donde hay toda la estructura entera de todo el cómic, que sería como una especie como de toda la maqueta del cómic en la que se puede leer entero. Entonces, si tú siguiendo el cómic hay algún punto en que sientes que no lo estás consiguiendo leer bien, puedes irte a tu cuaderno de a bordo y acabar de seguir esa lectura. De esta forma, sentía que por un lado estaba concluyendo bien mi proyecto, no dejaba de leerse, yo quería que eso saliera bien, no tener la sensación de que había un gazapo, para mí era muy importante, entonces sentí que así sí se podía leer bien. Y por otro lado, no me di cuenta, pero acabó siendo como la cuadratura del círculo, porque esto vuelve a ser el inicio del proyecto, que era la parte de investigación. Entonces estaba como cerrando en sí mismo, como que volvía otra vez a la estructura. Y me gustó mucho y al final pensé que, mira, de algo que de entrada puedes pensar que resta, que es negativo, como intentar darle la vuelta y acabar haciendo un objeto que sume y que acabe siendo pues un punto extra de valor al trabajo final, ¿no? Ujú. Y de aquí salió esto, que si alguien pues se hace con un ejemplar de Hola Siri, verá que viene automáticamente con este cuaderno de a bordo dentro, que son como dos objetos inseparables, digamos, Ujú. como, como los packs indivisibles de los zumos, pues lo mismo. Sí, además, curiosamente, funciona muy bien como objeto narrativo por sí solo, desde la pura abstracción en el que solo hay texto y recuadros, pero funciona muy bien, o sea, te puedes recrear mucho observándolo, porque está toda la disposición del dibujo Mm. en página, con los textos, está muy bien. Puedes ver la estructura del cómic, vamos. Exacto. Hay un tema que a mí me... Bueno, yo estos días he estado leyendo todos tus fanzines, Marta, entonces Guay, gracias. sí, ha sido un ejercicio interesante además, porque claro, ha sido leerlos en muy poquito tiempo todos, los que había ido leyendo año tras año. Bueno, como decía al principio, veo muchas conexiones con fanzines anteriores a Hola Siri, pero hay un tema que está muy presente en este libro que es la precariedad y las cosas que le suceden a Siri no son cosas absolutamente humanas, ¿no? Mundanas. Por ejemplo, empieza con esa preocupación que tiene porque no le baja la regla y se tiene que comprar un test, ¿no? La amiga le dice que se compre un test y tal. Y luego Siri tiene que trabajar, tiene que echar horas extras como asistente virtual en otra cosa, ¿no? En otra app, porque no le da el dinero. Y me acordé mucho de Even in Desert There is Water, que es un fanzine en el que hay un trabajador que se pasa la vida enlatando sardinas, ¿no? En una lata y luego de su sueldo va ahorrando un poquito en un bote para poderse comprar algún día una lata de las que él enlata todos los días. Entonces, bueno, claro, es que es un tema central, ¿no? Lo hemos dicho desde el principio, la precariedad, pero hacerlo a través de una asistente virtual a mí me resulta súper curioso, la verdad, porque te obliga como a hacer analogías todo el rato, ¿no? De cómo sería la precariedad para este tipo de empleo. Sí, bueno, es que era eso, el mundo tecnológico, que es como la industria de referencia lo que lo está petando, ¿no? Pero ¿cómo sería el trabajador, el que está ahí
me imaginé pues Siri más como un concepto de teleoperadora que no como el genio de Apple, ¿no? Sino como que estaría ahí al pie del cañón, todo el rato consultando información, mirando, no sé qué. Pues esta persona, su sueldo seguramente sería un sueldo precario, no lo estaría petando, no sé, como esta doble cara del mundo tecnológico, ¿no? Pero bueno, tampoco no era una crítica especial al mundo tecnológico, sino más a la situación de la mayoría de nosotras, de nosotros que vivimos situaciones precarias. Era simplemente esto. Siri como una más, como podría ser el día a día de todos, que se pasa el día moviéndose también en transporte público para llegar a un minicurro, para luego ir a otro minicurro y luego sacando alguna hora libre para igual tomarte una cervecita o para dedicarle a eso que tanto amas, a tu ocio, a modelar jarrones, bueno, para mí era como más un retrato de situaciones que yo he vivido y que la mayoría de mis amigas han pasado por situaciones así. Yo recuerdo eso, estar en conversaciones con amigas y poner de relieve, ¿no? El decir, yo estoy en una subcontrata, yo también, ¿no? De repente te vas dando cuenta, da igual que estés trabajador de cultura, pero es que también trabajador de una compañía que fabrican coches, de otra tecnológica, subcontratas, ¿no? Unas condiciones tal. Bueno, era un poco eso, un retrato de... Yo además cumplía 30 años cuando me planteé este guión, esta historia, y además creo que era algo que me estaba como afectando especialmente y veía cómo afectaba a mis compañeras, a mis amigas. Sí, la fiesta de cumpleaños es un momento cumbre, además es un momento bastante doloroso, básicamente por una conversación que tienen las protagonistas entre ellas. Tampoco vamos a desvelar, pero que hay esa precariedad de la que hablabas, ¿no? Y hay como como dentro de esa miseria en la que nos tienen, ¿no? En la que estamos, pues como darse ánimos o hablar de triunfo, de éxito, de qué bien te lo montas, ¿no? Es un momento doloroso. No sé si eso lo llevabas grabado, era alguna conversación que se te quedó grabada ahí en el cerebelo. Claro, muchas conversaciones o conversaciones propias. A veces no sé si dibujo más las conversaciones que tengo con otras personas o las que tengo conmigo misma, pero bueno, ahí estaba todo realmente. Bueno, sí, es ese momento vital, pero no algo personal, pues creo que compartido con mi generación. Sí, no en vano se habla de precariado, ¿no? Para referirse a esta generación, incluso ya dos generaciones, casi podríamos decir, que han accedido al mercado laboral después de la crisis de 2008 y que, bueno, lo que os comentaba al principio, ¿no? Que yo creo que el principal problema es que esto ha venido para quedarse, que las posibilidades de ascenso social o de mejora laboral ya son muy limitadas porque se han encargado de que así sea, ¿no? Ay, ya sé que te quería decir, Marc, que... no, se me ha vuelto a olvidar. Sí, lo de como esa mezcla entre precariedad pero triunfo a la vez, ¿no? Lo de las conversaciones, que a veces el llevar estas vidas frenéticas, el hacer muchas cosas, el estar como muchas cosas a la vez, puede tener una lectura de qué guay, no paras, llegas a todo, pero en el trasfondo en realidad es también, ¿por qué no puedes centrarte en una cosa? Porque desde el contexto económico no se nos permite tampoco, tenemos que estar a muchas para salir adelante. Entonces había como una mezcla de esto. También la forma de narrarse el cómic es eso, no es como estar a muchas cosas a la vez. Si supieras lo identificado que me siento con esto que acabas de decir, Marta, sí. Esto de la gente diciéndote, qué guay, haces muchas cosas, no paras, jo. Y tú, hostia, pues sí, claro, te sientes obligado un poco a estar contento, ¿no? Porque es verdad que haces cosas que te gustan, sobre todo cuando hablamos del sector cultural. Los tres que estamos aquí, pues disfrutamos mucho todo lo que hacemos, pero es verdad que muchas veces nos sobreexplotamos mucho, ¿no? También, a veces por necesidad y otras por esa trampa de hacer lo que nos gusta. Exacto, tal cual, sí, sí.
eso es. Y no, que lo que quería decir también es que os he intentado como ir boceteando muchas cosas a lo largo del cómic, pero que tampoco querías poner nada como una conclusión cerrada a cosas. O sea, por ejemplo, lo del mundo virtual o el mundo real. Como que o sea, no intento plantearlo como dicotomías tampoco, sino como que algo que se funde, como que tú también puedas pensar, estás todo el rato conectado, haciendo cosas, está guay, te ayuda a comunicarte, porque si no estarías sola, pero al mismo tiempo está como todo el rato como pendiente con toda esa tecnología, o sea, que no es que haya querido plantear conclusiones finales y cerradas, sino plantear el cómo está viviendo esta persona, el cómo vivimos nosotros y simplemente plantearlo y pensarlo, ¿no? Que tampoco, o sea, que con lo que estoy diciendo no hay ninguna conclusión cerrada o estanca para cerrar y sacar un pan. Esto es la verdad de lo que quería decir, ¿no? Que no va por ahí tampoco. Sí, no hay moraleja tampoco, no juzgas, digamos, las situaciones ni a los personajes. No, creo que la única moraleja que se intentaba poner, la única, ha sido un poco también el cómo transcurre y ahí en desenlace la historia, que el querer no es poder. Es lo único que intentaba plantear un poco. También por este contexto neoliberal que se dibuja y con esta situación de precariedad. Igual era lo único, pero todo lo otro, no, lo que me parece chulo es como que esté encima de la mesa, ¿no? Que esté encima del cómic, encima de ese escritorio de ordenador, que vayan pasando cosas y que uno las vaya como interpretando o repensando, que me parece que es lo interesante, ¿no? Que haya como todos esos matices, no un resumen o una dicotomía y pam. Que ese querer no es poder también me ha recordado mucho, o sea, me ha venido en mente rápidamente Triatlón, ¿no? Que es el trabajo anterior en el que, ¿no? Cualquier disciplina no implica la pérdida que implica, ¿no? No sé, ese sobreesfuerzo, ese mucho centrarse también conlleva un precio, ¿no? Y es un poco esa cultura de la sobreexplotación en la que nos han metido y de la que es a veces difícil abstraerse, ¿no? Incluso además hay una tesis dura, no sé si por la virtualidad del personaje o tal, ¿no? Que es esa incapacidad de conectar con la naturaleza, que ya eso ya es el sumum, y es cuando quieres bajarte, cuando quieres conectar con el entorno, ya no hay posibilidad alguna. Tu personalidad está totalmente contaminada y no encuentras paz ni en la naturaleza, ¿no? Que eso se ve también, yo creo, en Hola Siri, ¿no? Con esa fijación que tiene la protagonista con las orcas, ¿no? Que es como una especie de vía de escape, ¿no? Con la que ella se permite fantasear cuando está agobiada o cuando está cansada. Sí, las orcas creo que era un elemento que me permitía o sea, que pudiéramos conocer el qué piensa ella, qué es lo que le preocupa. O sea, en realidad la orca es más un personaje interior, es como un diálogo en sí misma de algún modo, que no tanto un personaje externo. Y si durante todas las escenas de, digamos, la retícula, cuando está como más en el mundo exterior, ya sea digital o real, está ella interactuando con el mundo, de repente en ese mundo más onírico la podemos ver como más ella por dentro, sus preocupaciones, sus miedos, lo que intenta, lo que no logra alcanzar, sus frustraciones de precariedad, todo eso lo vamos conociendo a través de su diálogo con las orcas, que ya os digo, se parece como un poco más al diálogo interior. Que creo que es algo que me pasa a veces cuando dibujo, que sin querer me sale muchas veces este personaje falso del diálogo interior, como que me ayuda a poder hablar de lo que me pasa por dentro. Creo que funciona un poco como eso. Y nada. Pues, Marta, igual para ir terminando, te podemos hacer la pregunta clásica de si estás con alguna otra cosa ya, si estás con otro proyecto o estás descansando un poco y centrándote en mover Hola Siri, ¿no? Y hacer la promoción un poquito.
Claro, como estoy gestionando todo esto yo, porque es una obra autopublicada, pues tengo una carga de trabajo bastante grande en tanto que eso, estar en contacto con las librerías, irlo moviendo, etcétera, etcétera. Esto me quita bastante tiempo, compaginarlo también con otros encargos o con la docencia, pues la verdad que ahora mismo pues, me ocupa mucho tiempo, pero al mismo tiempo tengo una idea y tengo muchas ganas de sacar un ratito para poder empezar otro proyecto nuevo, porque ideas sí hay, Ujú. y hay cositas pensadas, pero es poco a poco espero que puedan ir saliendo. Qué bien. Oye, y una última pregunta, una curiosidad que me Sí, surge. ¿Tú les hablas a tus alumnos y alumnas de tu trabajo? ¿Ellos saben que tú haces fanzines y haces cómics? mm, es solo como un par de ellos porque me empezaron a stalkear y consiguieron encontrarme en Instagram y entonces se enteran de lo que hago. Pero si no, no, lo quiero intentar hacer y que poderles enseñar, pero me cuesta un poco porque siento que estoy exponiendo bastante algo que es un poco también personal. Claro. Así que voy a ir viendo cómo lo hago, pero Mm, me gustaría compartirlo así abiertamente con ellos. Lo voy a intentar, sí. qué bueno. Pues nada, Marta, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Mucha suerte con Hola Siri, lo recomendamos. Es una de las lecturas que más he disfrutado este año. Y nada, nos espero verte en persona en algún sarao de estos de cómic, o sea, el Grafa más tardar, si no hay alguno Seguro. antes. Que bueno, no lo hemos dicho, pero Marta es la autora del cartel de Graf de 2022, bueno, del que habría tenido que hacerse en 2020 y que coincidió justo con el principio del confinamiento, pero también del regreso, ¿no? de Graf en 2022. Pues Así bienvenido. que nada, allí nos veremos. Esperamos que os haya gustado la conversación y sobre todo que os haya animado a conocer el trabajo de Marta, que creemos que merece muchísimo la pena. Muchísimas, muchísimas gracias, chicos. A ti, Marta, hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Adiós.